Amén. Alabamos el nombre del Señor, ¿verdad? Porque Él es nuestra fortaleza, nuestro buen Dios, nuestro buen pastor. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a entrar a este tiempo también tan precioso, tan hermoso. De verdad que todos los momentos en el Señor son bien hermosos, ¿verdad? Es bien lindo buscar al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Podemos hacerlo porque tu sangre, la sangre del Cordero está en nosotros, en nuestra vida, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, Señor, y podemos venir al trono de la gracia para oportuno socorro, como tu palabra lo dice, Señor. Estamos revestidos del Cordero, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra, Señor, venga a encontrar un lugar en nuestro corazón, que sea esa semilla preciosa que salió de tu boca, de tu corazón y esté implantada en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que tú encuentres fruto en cada uno de nosotros, pero fruto abundante, Señor, fruto agradable para ti, Señor. Envía esa palabra quíntuple, Señor, arrópanos, cúbrenos, Señor, bajo tu sombra. Susténtanos, despiértanos, Señor, en tu nombre, que sobre todo nombre te lo pido. Edifícanos con tu palabra, Señor, que quites todo estorbo, toda distracción, todo afán, todo problema, Señor, todo aquello que el enemigo haya querido poner o quiere poner en nuestras mentes en este momento, Señor, para que vamos a estar atentos a este mensaje que proviene de ti, Señor. En tu nombre te lo pido, Señor, que nos guardes, nos des cada día más de tu Santo Espíritu y nos guíes a toda verdad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que cada uno pueda salir con un brillo en sus ojos hoy, Señor. Yo te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Al que vive para siempre Él es digno. Hermanos, quiero seguir hablando acerca de este tema de mantener la fe, que lo dejé al principio solamente, pero hoy con la ayuda de Dios lo quiero terminar. Hemos estado hablando acerca de este tema que le he titulado acerca de mantener la fe, y estuvimos viendo algunas cosas que el significado mantener nos habla, que es de sostener la fe, hemos de sostenerla, de alimentarla, de tener lealtad a la fe, ser leales a esa fe que tenemos, que hemos recibido en Cristo Jesús, a estar vigilando, porque el enemigo quiere confundir la fe de muchos, trastornarla, como estuvimos viendo la semana pasada, y tenemos que aprender a defender la fe que nosotros tenemos para que no se introduzca en nuestro corazón algo que no vaya conforme a lo que Dios dice. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo estos tres hombres, en un resumen, Himeneo, Alejandro y Fileto, ¿verdad?, se habían desviado de la fe y estaban trastornando la fe de muchos, y lo que ellos estaban diciendo era que la resurrección ya se había efectuado, y dice el apóstol Pablo: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense, era una blasfemia lo que ellos estaban diciendo, y así yo creo que hay mucha gente que pueda estar blasfemando y no se da cuenta en lo que está diciendo o está enseñando, y puede llegar a trastornar la fe de muchos hermanos. Por eso debemos de pedirle al Señor que nos ayude, y como decía, todo eso, mantener la fe, es vigilar la fe, para que no resultemos creyendo cosas que no deberíamos de estar creyendo. Y lo que yo decía, es un peligro bien tremendo, porque a veces al pueblo le cuesta creer muchas cosas de Dios, y a veces es bien fácil en su forma de creer también. Por eso la palabra decía: no creáis, ¿verdad? También nos advierte a que no debemos de creer. Si alguien dice: miren, el Cristo está allá, ¿se recuerdan? El Señor lo dijo bien claro, creo que es Mateo 24, 25. Si alguien dice: miren, el Cristo está aquí, ¿cuál es la recomendación de Él? No vayan, no crean. Y a veces, ¿por qué el Señor dice no vayan? Porque tal vez gente que empiece a ver milagros, maravillas, cosas tremendas, puede llegar a confundirse en su fe. Y debemos de cuidar todo esto, porque la Biblia es bien clara y dice que aún allá en Apocalipsis, recuérdense que al falso profeta y el anticristo van a hacer poderes tremendos, señales y maravillas. Y así es que hemos de tener cuidado, porque hay mucha gente igual como aquel hombre Simón el mago, y muchos decían: este es el gran poder de Dios verdadero. ¿Saben ni qué cosas hacía, o qué trucos, o qué magia, o qué era lo que andaba haciendo? Pues que no nos extrañe eso. Por eso debemos de velar y de cuidar nuestra fe, y muchos están desviándose en ello.
Parte de la recomendación era lo que decía en 1 Timoteo 2:16: no participéis en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Entonces debemos de estar cuidando todos esas conversaciones que son inútiles, que no edifican, hermano. Y miren, para no ir muy lejos, incluso algo que no edifica y que tal vez no tiene, puede llegar a tener una enseñanza mala, pero si no va con esa intención, pero no edifica, es esto. Y miren, querer uno a veces ver en la genealogía de dónde viene, en la genealogía, eso no edifica. ¿O te edifica saber de dónde vienes? Bien, hermano, es que yo vengo de la tribu de Benjamín. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Te edifica en algo eso? ¿Te hace más en el Señor? No, porque la Biblia dice que en Dios no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, todos son iguales. No hace distinción el Señor respecto de si estás de una tribu o si eres un gentil. En el Señor no hay distinción de ello ahora en este mundo. En aquel tiempo sí había una diferencia entre el pueblo de Dios y los gentiles, pero ahora el Señor ha abierto una puerta de gracia. Entonces el punto es que si tú empiezas a averiguar, que si tú eres hebreo, y empiezas a averiguar, ¿eso a qué te va a llevar? A una pérdida de tiempo. Y puede que venga el orgullo, quizás te puede empezar a llevar a otras cosas. Empiezas a sentirte orgulloso en tu corazón. Pero el apóstol Pablo decía algo bien real: no todos los hijos nacidos de Abraham son hijos de Abraham. No todos, porque no son todos de la fe de Abraham. Y estuvimos hablando acerca de quiénes eran los de la fe de Abraham. Entonces, para mí esa es una conversación inútil y que no va a llevar a ninguna edificación. Si eso es así, entonces debemos examinar muchas otras cosas que van a ser conversaciones inútiles, y si son extrañas a la fe, pueden llegar a apartar a muchos, porque todavía no se han afirmado fuertemente en su forma de creer, que eso creo que es parte de lo que nosotros tenemos que estar viendo. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando con otras cuestiones, y el último versículo que di fue Judas 1:3, donde él dice: amados hermanos en Cristo. ¿Quién está hablando el apóstol Judas? A los cristianos, a los hermanos. Dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo. Y él tuvo que escribir ya no tanto de la salvación, sino decirles que defiendan la fe. Cuando nosotros miramos en aquel tiempo, los apóstoles tuvieron que librar con muchas falsas enseñanzas, muchas cosas que se estaban levantando. Una de ellas era cuando el apóstol Juan, por eso dice: no creáis a todo espíritu, probadlos si son de Dios, porque muchos anticristos han salido por ahí. Y la corriente que se daba en aquel tiempo era que el Señor Jesús había venido, pero no había venido en carne, sino en espíritu, como que Él era un fantasma. Esa era la enseñanza. Entonces ellos decían: no, Él anduvo con nosotros, comió con todos, murió en la cruz y todo, pero era como un espíritu, era como un fantasma, no era realmente en cuerpo. Entonces estaban negando la humanidad del Cordero, y estos eran anticristos, y esa era parte de la lucha que tenían, y otro tipo de enseñanzas que ellos tuvieron que estar lidiando en ese momento con lo que estaban tratando de enseñar acerca de en Gálatas, una carta escrita para que nosotros no querramos volver a practicar muchas cosas del judaísmo o bajo la ley, ¿verdad? Fueron escritos porque en ese tiempo había muchos queriendo judaizar, y de eso es importante tenerlo presente ahora nosotros. Entonces, así como ellos libraron muchas enseñanzas que estaban contrarias a la fe, hoy nos toca a nosotros también librar y guardar nuestro corazón de toda enseñanza que esté extraña a la fe, y mantenernos a lo escrito está la palabra de Dios y la palabra de Dios. Amén. Esa es la prioridad del pueblo, debería serlo. Ahora quiero ir avanzando a estos puntos y vamos a leer. Me parece muy importante ver estos puntos respecto a Lucas 8:11, que es la explicación de la parábola del sembrador. Y vamos a meditar quizás paso a paso lo que ha estado pasando, lo que ha estado sucediendo acá, porque
aquí habla también de la fe, habla de creer. Y es muy importante lo que el Señor narra ahí, 4 tipos de tierra, y las 3 que vemos son las que tenemos que analizar un poco más para poder velar y nosotros mantener la fe, porque estos 3 grupos de personas no mantuvieron la fe, y el tema es mantén la fe. Entonces, ¿qué cosas sucedieron para que ellos no pudieran mantener esa fe? No pudieran aferrarse a esa fe verdaderamente. Y eso es algo que tenemos que entender en nuestra forma de pensar. Yo le pido mucho al Señor. ¿O ustedes creen que cuando alguien hace el llamado, hermano, ¿quién quiere recibir al Señor? Y pasan 20, ¿ustedes creen que los 20, por haber confesado al Señor, por haber hecho la oración de fe que llamamos, ¿ustedes creen que esos 20 son salvos verdaderamente? ¿O hay algunos que están ahí dentro de esos 20 que no lo son? Yo creo que sí, hay gente que pasa y no es salva. Y eso debe ser evidenciado a través de muchas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Si no, hermano, no mire usted, repita la oración de usted es salvo y viva como quiera. Y no, ¿cómo así? No. Se tiene que evidenciar los que han nacido de nuevo. Entonces, en estos 3 primeros puntos, vamos a ver ese tipo de personas que aparentemente tuvieron un tipo de fe, que aparentemente creyeron, pero en realidad al final se demostró que no era así. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Recuérdense que el trigo y la cizaña es necesario que estén juntos. ¿Y hasta cuándo van a ser separados? Hasta que el Señor tome a su pueblo y después en aquel momento la cizaña se ha echado al fuego. Mientras tanto, ¿estamos qué? Juntos. Entonces debemos de cuidar. Y por eso parte de todo esto, lo que yo quiero llevar a esto es, cada uno en lo personal examine su corazón. No hagamos como aquellas personas, o no caigamos como aquellos hermanos que oyeron el mensaje y luego dicen, ese mensaje de verdad estuvo bien bueno, pero mira, de verdad que el Señor te habló. Y a la esposa, al esposo o a un amigo, mira, hubiera sido, porque no llegaste el domingo, todo lo que el pastor dijo, mira, cabalito era para tu vida. Y para nuestra vida no hay nada, porque el que piensa estar firme, dice la Biblia, pele por no caer. Entonces debe de haber un autoexamen en nuestra vida. Y esta explicación de la palabra, de la semilla del sembrador, la parábola del sembrador, nos deja muchas cosas. Y vamos a ver algo muy importante. Entonces en Lucas 8:11 al 12 está la explicación, y el Señor dice, el ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Ahí está el mensaje de Dios dándose como una semilla que fue entregada, que fue dada, que fue sembrada, se llevó a la tierra. Ahora dice, las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Entonces, ¿quiénes son los que están junto al camino? Las personas que oyen el mensaje. ¿Qué están haciendo aquí? Escuchando el mensaje. Entonces, ojo, porque lo están escuchando. Y luego dice, pero cuando viene el diablo y hace que se le olvide, se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Hace que se les olvide. Y eso es lo que nosotros tenemos que ahora meditar y tener en cuenta, porque en la iglesia muchos oyen el mensaje, ¿o no? Sabiendo el mensaje, que es la semilla del Señor, que es la palabra de Dios, está siendo expuesta, sale de su boca, pero la gente que está junto al camino está escuchándola, está atenta. Pero lo que pasa después es que viene Satanás y hace que se les olvide para que no crean, es decir, para que no tengan fe. No han llegado a la fe todavía. Ellos están oyendo el mensaje, pero no han llegado todavía a la fe, no han llegado a creer ese mensaje. Porque ¿cuánta gente oye el mensaje? Pero la pregunta es, ¿lo cree? No, mucha gente no cree el mensaje. Tipo Lot, cuando va y le dice a sus futuros yernos, ¿verdad? Miren, el Señor va a destruir esta tierra. Eso les dijo, va a destruir esta ciudad. ¿Escucharon la advertencia? Sí. ¿La creyeron? No la creyeron. Ahí se quedaron y recibieron el juicio de Dios. Entonces miremos lo que Satanás está haciendo con los que están junto al camino. Hace que se les olvide, para que no crean, para que no tengan fe. Y entonces, si no tienen fe, si no llegan a creer,
no van a recibir la salvación. Pero pregunto, ¿están escuchando el mensaje? Sí. ¿Son salvos? No. Porque Satanás está haciendo que se les olvide. Y entonces no llegan a la salvación, no llegan a creer completamente, verdaderamente delante de Dios. Entonces, por eso la advertencia tan importante de Dios que dice que nosotros no seamos oidores, y luego que dice, olvidadizos, sino que seamos hacedores. Porque el que oye el mensaje es como que se contempla en el espejo, se ve tal cual es, y luego se le olvida su condición. Porque la palabra de Dios es un espejo que te enseña, que te muestra tu condición, que no te miente. O hermano, el espejo miente. El que le miente a uno es su pareja, va, o sus hijos. Me miro bien, te ves bonita, te ves bonito, bien te ves, y también no se ve bien uno. Y a veces ha tocado, ¿verdad? A veces el esposo no la ve tan bien, pero le dice que sí, porque si le dice que no, ay Dios mío, ya se enojó. Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice tal cual somos, nos guste o no. Te dice cuál tal eres delante de Dios. Entonces lo que tienes que hacer es que la palabra de Dios te está diciendo tal cual eres. Entonces no olvides lo que te está diciendo. Porque si olvidas lo que te está diciendo, entonces tú no te vas a preocupar en nada y vas a seguir igual. Y ese es el problema de los que están junto al camino. Entonces debemos de meditar en nuestra vida, porque ese es el peligro para muchos en este tiempo. Y miren pues, qué peligro tan grande. Ustedes han leído este pasaje, ¿verdad que lo han leído? Toda la parábola la han escuchado cuando yo la dio y la explicación. Ok, leemos el pasaje varias veces y hoy lo estamos reflexionando y meditando. Pero pregunto yo, a un cristiano que dice ser cristiano, le preguntamos si ellos son los que están junto al camino, ¿y qué dirán? ¿Se consideran ellos estar junto al camino? Va, con los de ahí. Ahora, la pregunta es personal, la pregunta es para ti, para mí hoy. ¿Te consideras estar junto al camino? No, padre, no, yo no, pastor, yo no voy a creer, no. No, examina tu corazón, porque no estoy diciendo dónde quieres estar, sino que dónde estás. ¿Será que estás junto al camino? ¿Será que estoy junto al camino? ¿Será que estamos junto al camino? Porque la evidencia, aparte de los que están junto al camino, es que dice que hace Satanás que se les olvide el mensaje de Dios. Y entonces no creen. ¿Qué grupo de personas seremos en esta parábola? ¿Quiénes seremos nosotros? Debemos de identificarlo. Cuando nosotros miramos, el Señor narró esta parábola y pregunto, ¿esta parábola que el Señor narró era para nosotros o era para alguien en ese tiempo, en ese momento? Sigue siendo para nosotros. Pero Él le dijo, por las circunstancias de ese momento, quiénes estaban ahí. Y cuando yo miro parte de la parábola, ¿saben que es aplicable? Porque Él da muchas parábolas y las aplica. Cuando Él dijo, el dueño de la viña arrendó la viña. Y entonces estos hombres la trabajaron, y cuando Él mandó fruto, lo enviaron con las manos vacías, golpearon a los que Él envió. Luego envió a otros y los volvieron a golpear, algunos mataron, y luego dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo. Quizás lo escuchen. Lo envió y dijeron ellos, este es el dueño de la viña, matémoslo para que nos quedemos con ella. Y entonces tomaron a su hijo y lo mataron. ¿Qué hará pues el dueño de la viña con estos hombres? Enviará a su ejército y los destruirá, que fue lo que sucedió en el año 70. Pero dice la Biblia que muchos de los que estaban ahí se enojaron porque entendieron la parábola que se les estaba diciendo a ellos. Entonces, este grupo primeramente de personas que están junto al camino, para mí, y estuve viendo algunas cosas, ¿saben a quiénes representan? A los religiosos. Este primer grupo representa a los religiosos. Y ahí es donde nosotros entonces debemos de examinar nuestra vida y nuestro corazón para preguntar si no somos nosotros religiosos. Miren, otra pregunta. Si yo le digo a algunos de ustedes son fariseos, ¿qué dirían? No, hermano, no, reprendo. ¿Y ustedes saben qué significa fariseo? Uno de los significados de fariseo significa separado. Y un fariseo era el que se separaba de muchas cosas porque él consideraba esto es pecado, entonces se sentía separado.
¿Será que no hay fariseos en la iglesia ahora? No, eso me contamina. No, eso no. Y todo eso le llaman y andan con un montón de cosas que por fuera están bien bonitos, pero por dentro están muertos. Entonces, no miremos solo para un lado. Sí, hermano, hay fariseos. No. Miremos, no seremos nosotros esos religiosos, esos fariseos. Porque los fariseos escucharon el mensaje, ¿o no lo escucharon? Claro que escucharon el mensaje, pero no lo creyeron. Ellos siguieron viviendo igual. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos ayude para poder ver todo esto y que de verdad, en el nombre de Jesús, nuestra vida sea transformada. Amén. Y obtengamos esa fe verdadera. Miren, los fariseos vivieron el cumplimiento de muchas profecías. Los fariseos, los sacerdotes y los saduceos, que eran los religiosos, más que otros, pero esos eran los que se oponían al Señor. Ellos vieron las profecías cumplidas, muchas en Cristo Jesús. Los ciegos miran, los mudos hablan, y a los pobres les es predicado el Evangelio. ¿Eso no era parte del Evangelio? ¿De las buenas noticias de las profecías acerca del Mesías? Sí. Y desde su nacimiento, porque en Mateo capítulo 2 verso 13 en adelante ustedes leen que dice que aquellos hombres sabios, algunas dicen magos, pero es sabio, no magos que hacían magia, sino que eran hombres sabios que conocían acerca de las señales en los cielos. Ellos llegaron a decir: ¿dónde está el rey de Israel, el rey para que le adoremos? Entonces Herodes, y dice, y toda Jerusalén se turbaron. Y entonces mandó a llamar, y dice ahí que él mandó a llamar a ciertos hombres. Y miren, en Mateo 2:4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿A quién mandó a llamar este rey Herodes? A los principales sacerdotes, los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Mesías, dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miren, bien que sabían la profecía. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Pero pregunto, ¿fueron ellos a ver esa señal que aquellos sabios venían viendo desde hace tiempo? ¿Creyeron ellos a lo que estaban diciendo estos hombres? No. Entonces era gente que habían olvidado y no pusieron atención e interés lo que el Señor Jesús decía. No creían, ellos no creían, hermanos. Cuando ustedes miran la palabra del Señor, podemos ver la incredulidad de ellos. Ellos no creían. ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo. Ya se los he dicho, pero ustedes ¿qué? No creen. Yo se los he dicho, pero ustedes simplemente no creen. Son religiosos, han oído el mensaje, pero no creen. No tienen fe. Y así nos puede estar pasando a nosotros si no examinamos nuestra vida delante de Dios, que podemos estar oyendo el mensaje, pero no creemos al final. Y estamos llenos de tanto mensaje, pero no creemos al final de cuentas. Saben que la palabra de Dios, ahí en Juan capítulo 6, versos 6, en los 3:6 de Juan dice: muchos de sus discípulos desde aquel entonces se volvieron atrás y se fueron, ya no andaban con él. Pero hermano, pero si eran sus discípulos. Leamos el verso 64 que dice que el Señor sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Entonces, ¿quiénes se apartaron? Los que no creían. Habían el mensaje. Discípulo. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, de muchos peligros. Es que ahora soy discípulo del Señor. Pero muchos discípulos se fueron, no llegaron a tener esa fe. Oyeron el mensaje, pero no creían. O le creyeron al Señor. Muchos de los discípulos se fueron. Verso 64 dice. Ahí lean lo que es lo que dice en el verso 64. Y se van a dar cuenta. Dice: pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creían. Y luego dice: ¿y quién le iba a entregar? Que era Judas. Este era otro, que era un apóstol, alguien que se le delegó algo, pero tampoco este creía. Este no estaba entre los que creían. ¿O será que Judas creía que Jesucristo era el Mesías?
Judas creía que él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Creía eso Judas? Si se hubiera creído, no lo entrega. Pero él ahí dice en el verso 64, él sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Entonces ahí se evidencia que Judas, aunque había sido llamado, aunque estaba entre los apóstoles, él no era una persona que creía en Dios, que no creía en Jesucristo. Entonces, amados hermanos, escuchemos bien esto y pongamos atención, porque mira, no porque tú fluyas en un don, quiere decir que tú crees. ¿Cómo puede ser posible esto? Mira en las escrituras, ¿qué hacía Balaam? ¿O acaso Balaam no profetizó acerca de Cristo? Veo una estrella de la mañana y veo que resplandece, empieza a hablar su cetro y él va a estar gobernando naciones. Empieza a decir, parafraseando toda la profecía, él estaba hablando, caído pero con los ojos abiertos. Si tú no te confíes, como decía un hermano, tú puedes estar siendo usado, mas no aprobado. Dios no tiene problema con usar a cualquiera. Hermano, hasta el diablo lo usa y le sirve, ¿o no le sirve a Satanás? Pedro, yo estoy orando para que tu fe no falte. Porque mira, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Pero una vez vuelto tú, afirma a tus hermanos. ¿No utilizó a Satanás para zarandear a Pedro? Sí. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado, porque no porque tengas una delegación quiere decir que tú estés en la fe. Judas tenía una delegación, pero Judas no había nacido de nuevo. Cuando uno empieza a ver esto a la luz de la palabra, se da cuenta que hay muchos que no han nacido de nuevo. Pero como digo, examinémonos, porque imagínense qué decir del rey, incluso el rey Saúl. ¿O el rey Saúl estará en el cielo? Por lo que yo veo, no. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado respecto a todo esto y pidámosle al Señor. Examinemos nuestra vida y preguntémonos, ¿no será que se nos olvide el mensaje porque no creemos? Porque lo que tú crees no se te va a olvidar, pero a lo que no crees no le prestas atención. Ahora, hermano, como digo, esta noche tal vez pueden ser muchas preguntas, pero una de ellas es: ¿será que nosotros tenemos presente? No como digo yo de memoria, sí, hermano, de cada fecha, el título, usted dio estos versículos. No, pero en una forma general tenemos presente muchas cosas que hemos aprendido, o se nos han olvidado todas. Porque si se nos ha olvidado todo, entonces ¿no será que estamos junto al camino? Porque ahí Satanás hace que se te olvide todo. ¿Qué pasa si se nos olvidan las cosas? Respecto al mensaje de Dios, ¿qué pasa si se nos olvida el mensaje de Dios? Nos vamos a descuidar porque no tenemos presente la advertencia del Señor. ¿Qué pasa si se nos olvida que Cristo viene? ¿Cómo empezamos a vivir? Y hay mucha gente que se le ha olvidado que Cristo viene. Pero cuando yo digo olvidar, no es tanto en la mente, sino en el corazón. Se les olvidó que Él viene. Porque la palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, verso 3, que dice que el que tiene esta esperanza se santifica así como Él es santo. ¿Qué esperanza? La esperanza es su venida, porque tiene presente su venida. Pero al que se le olvidó su venida, empieza a caer como el siervo infiel que habla en Lucas capítulo 12, 45 en adelante, que dice aquel siervo que dice: mi Señor tardará en venir, y entonces empieza ¿a qué? A emborracharse, a golpear a sus consiervos. El Señor de aquella casa vendrá en el momento que él no se lo esperaba. Y entonces, hermano, lo va a tomar y lo va a echar a donde están los infieles. ¿A dónde? Donde es el llorar y el crujir de dientes. Porque era una persona que había oído, pero no creía, no tenía fe en su corazón. Y cuando uno empieza por eso a examinar todas estas cosas, amados hermanos, a uno le debe de entrar en su corazón muchas cosas. Porque miren pues, lean ahí esa escritura en Lucas 12, 45 en adelante. ¿Qué es lo que está pasando? Porque le dice a su siervo. Pregunto, ¿era siervo? Sí.
Y el que se fue y le delegó era Señor. Sí. Entonces miren, en esto que yo entiendo una explicación de lo que debemos de ver. Porque alguien puede decir, pero ¿cómo que lo echó fuera? Si él era su siervo, él era su Señor. Miremos de esta manera, de una manera clara este concepto. Miren pues, Dios es Señor, ¿sí o no? Él es Señor. Pregunto, ¿es Señor de los impíos? Una pregunta similar. Dios es Dios. Él es Dios de toda la creación. ¿Sí? Él es Dios de los impíos. Sí. O sea, Él sigue siendo Dios. No es que sea su Dios. Él es Señor, pero no es Señor de todos. Este siervo que fue echado, aunque él era amo y él era siervo, él no era su amo ni él era su siervo. Pero estaba en casa. Sí, es que van a haber muchos en la iglesia que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos, mas yo os diré: alejaos de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces no nos sorprendamos que hay gente que está en la iglesia ministrando, que está haciendo esto y el otro, pero no son siervos de Dios genuinos, aunque digan, porque de palabra pueden decirle que es un Señor, pero con sus hechos lo niegan que Él es el Señor. Este es el grupo de personas que está junto al camino, que hace que se les olvide. Y cuando ustedes miran, una de las cosas que pasa en Malaquías 1:6, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: el Señor Todopoderoso, dice, porque Él sigue siendo Señor Todopoderoso. No lo reconozca quien no lo quiera reconocer, Él sigue siendo Señor Todopoderoso. Entonces en Malaquías 1:6 dice: el Señor Todopoderoso dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su amo. Él está diciendo: miren, el Hijo honra a su papá y ese siervo honra a su amo. Y luego dice, y lo pregunta para él: ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? Ustedes, los sacerdotes, me faltan el respeto. Y luego se atreven a preguntar: ¿en qué te hemos faltado el respeto? Él está diciendo: miren, el siervo honra a su señor, el hijo honra a su padre. Si yo soy pues, como dicen ustedes, su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy pues su señor, ¿dónde está mi respeto? Oh sacerdotes. No había honor porque él no era su padre verdaderamente. No había respeto porque él no era su señor. Lo era de labios, porque aquellos dijeron: oh, padre Abraham, generación de víboras. Si les digo, Juan, a mí no me vengan. Hay una versión que dice así, parafraseando: a mí no me vengan diciendo que son hijos de Abraham. Ustedes den frutos dignos de arrepentimiento, porque aún de las piedras Dios puede levantarle descendencia a Abraham. Entonces no vengan diciendo que son hijos de Abraham. Entonces no vengamos diciendo: Él es mi Señor, yo soy su hijo, he aquí tu siervo, si las evidencias son otras en nuestra vida. Estos son los que están junto al camino, oyen el mensaje, pero se les olvida todo. Y de eso debemos de tener cuidado. Hoy, hermano, yo cuando miraba todo esto y le decía: Señor, y hermano, para seguir viendo esto, hay todavía muchas cosas y muchas evidencias que nos muestran esto. Cuando yo decía eso, decía: Señor, por favor, que tu mensaje esté escrito en mi corazón, que yo no me olvide de tu mensaje, que yo no me olvide de tu palabra, de tus advertencias, porque si a mí se me olvida, yo voy a vivir como yo quiera. Y esa es parte de lo que estamos viendo después en los siguientes, esas características que están en esos tres grupos de personas. Porque el cuarto sí es verdadero creyente. Estos son falsos. No están en la fe verdadera. Creen estar. En Lucas 8:13 dice: las semillas, en este pasaje, miren, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría. Oh, miren este grupo de personas, ¿cómo reciben el mensaje? No estoy diciendo, hermano, que porque nosotros no recibimos con alegría nosotros el mensaje, ¿verdad que sí? Pero lo que está presentando este pasaje es que hay gente que también va a tener alegría, como que grita, aplaude, salta, aleluya, gloria, hermano, qué mensaje, bendito Dios, y salió con alegría, con gozo en su corazón. Pero dice, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios.
gente así. Examinemos nuestro corazón. Porque miren, hermano, a mí me produce gozo oír la palabra de Dios. Me produce alegría alabar a Dios. Amén. Pero tengamos cuidado, porque eso le sucede también a los que están aquí en Tres Pinos. Esa no es evidencia. Es que ese hermano cómo se goza, cómo se alegra, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando le preguntamos de la palabra, muchas cosas no las entiende. ¿Por qué no las entiende? Si el Señor dice que quitó un velo de nuestros ojos, no las entiende porque a Él no se le ha quitado el velo completamente o en realidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El Espíritu escudriña todas las cosas, lo más profundo de Dios. Y nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? El hombre en su estado natural no entiende las cosas y para él que son una locura. Pero el espiritual lo entiende las cosas a medias, dice. El espiritual lo entiende todo. Va en un grado de crecimiento, de conocimiento, claro, pero lo va entendiendo y lo va entendiendo. Pero los que están aquí entre las piedras, esos oyen el mensaje con alegría, pero como no lo entienden, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Y miren, en esta versión, no sé por qué, algunas versiones ponen algún versículo, no sé si estará aquí en esto, pero ustedes se han dado cuenta, algunos de los que miran la palabra. Por ejemplo, uno pone, por poner un ejemplo, Juan 3:12. Y entonces en otra versión está el mismo pasaje, pero no dice Juan 12, sino Juan 3:13, ¿verdad? Como que pone un versículo a veces. No sé si en esto pasó porque me pareció 14. O es la continuidad, o la explicación, o la otra versión. Pero miremos esta versión. Esta, creo que era la palabra de Dios para todos. O la palabra de Dios para todos, porque la otra era BLS. Ahí me confundí yo, creo que en algo. Pero miren lo que dice esta versión. Si quieren la pueden buscar. ¿Cuál es la que dice así? Miren, las semillas que crearon entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. El ABLS. Entonces la otra era otra versión, posiblemente la PDT. Bueno, pero miremos este punto. ¿Qué es lo que dice? Este grupo de personas no deja que el mensaje cambie sus vidas. No dejan que el mensaje de Dios cambie sus vidas. Cuando el mensaje de Dios comienza a demandar, no están dispuestos a obedecer. Entonces no hay un cambio en sus vidas evidente. Este grupo de personas representan a los que escuchan todo el mensaje, porque igual es que el otro grupo oyen el mensaje. El versículo anterior decía que lo oían con alegría, ¿verdad? Pero ¿cuál es la evidencia que no tienen fe verdadera? Es que dice, no dejan que el mensaje cambie sus vidas. El mensaje de Dios tiene demandas, ¿o no? Miren, ¿cuánta gente a veces no ha oído mensajes del orgullo? Y pregunto, ¿dejan de ser orgullosos? No. Y lo han escuchado y de repente viene alguien más y el Señor hasta profetiza, usa sus siervos y escucha, pero no hay un cambio en sus vidas. Y aquí hay muchas cosas que podemos ver. Amados, nosotros al escuchar el mensaje de Dios debemos de ser transformados por su mensaje. Si el Señor dice en Proverbios, hay un pasaje donde dice que Él abomina 7 cosas, ¿se recuerdan? Y una de ellas es poner división entre hermanos. Eso el Señor dice, le aborrece. No nos da miedo a eso. A mí sí me da miedo. El Señor dice que Él no le agrada el chisme. Entonces la gente que en verdad tiene fe, su vida cambia. Ese era el chismoso, no de la iglesia, hermano, de la cuadra, de la colonia o de la ciudad. Pero cuando nació una fe verdadera, ¿dejó el chisme o no? Porque el mensaje cambió su vida. Cuando nosotros venimos entonces a escuchar el mensaje, debemos de pedirle que Él
cambie nuestra vida. Decirle: Señor, por favor, que ese mensaje cambie mi vida. El mensaje que oí hoy, por favor, que cambie mi vida, Señor. Hoy Dios me habló, me dijo que yo dejara de ser tan carnalote, tan peleonero, tan chismoso, tan esto, el otro, que deje de estar. Hoy Dios me habló. Yo necesito poner por obra eso y que se evidencie que mi vida está siendo cambiada por el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es vivo y eficaz, ¿o no? Vivo y eficaz. Y el mensaje, cuando entra en tu corazón, cuando eres el que está en la tierra, en esa tierra que va a producir al 100%, entonces ahí se va a cumplir lo que dice el Señor, que la palabra que sale de su boca, dice, no va a regresar a él vacía, sino va a ser aquello para lo cual él envió. Pero no en todos va a suceder esto, hasta que en verdad vamos a nacer en una esperanza de vida, vamos a tener esa fe verdadera, vamos a dejar de estar entre los espinos, que no dejamos que el mensaje cambie nuestra vida, porque no podemos seguir siendo los mismos. Desde que recibimos al Señor no podemos seguir siendo los mismos, tiene que haber evidencia de un cambio. Si alguien dice que recibió al Señor, que nació de nuevo, si cree que es cristiano y sigue siendo el mismito, no ha nacido de nuevo. Porque el que está en Cristo, eso dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Se tiene que evidenciar un cambio en tu vida. Pero si tú dices que naciste de nuevo y sigues siendo el mismo, tú no has nacido de nuevo. Tú no tienes fe verdadera. Tú estás entre los espinos porque no estás dejando que el mensaje cambie tu vida. Y vas a escuchar 1000 mensajes y sigues siendo el mismo. ¿Saben qué? A veces ha tocado mucho mi corazón. Y a veces me he quebrantado al oír esto, hermano, al ver esto en la palabra de Dios. ¿Cuántos habitantes tenía la ciudad de Nínive? 120,000. Pregunto, ¿cuántos versículos, cuántas horas predicó Jonás a esa ciudad? Fueron varios mensajes. Hoy le voy a hablar del arrepentimiento, hoy le voy a hablar de la hipocresía, hoy le voy a hablar de volverse a Dios. Él dijo un montón de mensajes. No, él solo dijo uno. De aquí a 40 días, todo será destruido. Y la gente empezó a ir. Caminó a otro punto y dijo: de aquí a 40 días, Dios va a destruir esta ciudad. ¿Y qué hicieron todos? Cuando oyeron eso, el rey oyó, se asustó, empezó a hacer ayuno, oración, hasta los animales ayunaron ese día y se arrepintieron. Y el Señor tuvo misericordia. Hoy la gente oye mensaje tras mensaje, y no hay arrepentimiento, siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque están entre espinos. No tienen fe verdadera, no han venido verdaderamente a Jesucristo. Porque, hermano, todo el que viene a Cristo verdaderamente no sigue siendo el mismo, su vida es cambiada. Y otro de los pasajes en los cuales me he quebrantado y he admirado mucho es cuando el Señor entra a la vida de Zaqueo, a la casa de Zaqueo. Zaqueo, hoy voy a cenar contigo. Lea usted la palabra de Dios. El Señor le dijo algo a Zaqueo: Zaqueo, mira la vida que estás viviendo, mira que estás ahí de cobrar impuestos, te estás clavando todo. Le dijo algo el Señor Jesús. Pero su presencia tocó el corazón de aquel hombre, se levantó y dijo: si algo he robado a alguien, lo voy a devolver. Y él se levantó y hizo algo, y el Señor dijo: este era verdadero hijo de Abraham, era necesario que fuera salvo, que la salvación viniera a su vida. Su sola presencia trajo un cambio, porque era un hijo verdadero en la fe. Entonces, amados hermanos, el mensaje de Dios cambia nuestra vida. Pero si no la está cambiando es porque, vuelvo al mismo punto, es gente que está cayendo junto al camino. Y dice: pues viven preocupados por tener más dinero y divertirse. Aquí hay 3 cosas que vemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo primero es que dice que no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Eso es lo primero. Lo segundo es que viven preocupados. ¿De qué viven preocupados? Por tener dinero. Esa es la segunda evidencia de los falsos, de los que no tienen fe verdadera, los que no han nacido de verdad. Oyen el mensaje, vienen a la iglesia, la escuchan
Y así pasan 5 años y siguen siendo los mismitos. Siguen siendo las mismas. Pero no solo eso, ahí en su corazón tienen una preocupación, no por Dios. No, su preocupación es por el dinero. Hermano, ¿cuánta gente no hay así en la iglesia que está preocupada por el dinero? Que ese es su deseo, que eso es lo que buscan. Y qué tremendo eso, ¿verdad? Hemos aprendido, hemos escuchado que el dinero no es malo, ¿o sí? No. El dinero no es malo. Lo malo es tener amor por el dinero. Eso es lo malo. Por eso la oración de aquel hombre estaba equilibrada. En Proverbios cuando dice: Señor, no me des mucho. No sea que teniendo yo mucho me olvide de ti. Y por favor no me des poco, no sea así, nada, no sea que de repente empiece a robar y blasfeme tu nombre. Dame lo necesario, Señor. Le estaba haciendo una oración equilibrada. Porque cuánta gente cuando empieza a tener dinero, empieza a prosperar, se desvía. Muchos. Son pocos los que se mantienen equilibrados en su corazón. Son pocos los que no cambian. De ahí la mayoría cae un amor por el dinero y empiezan a buscarlo y se vuelve su preocupación. Entonces muchos hermanos no están dispuestos a dejar lo que les produce dinero por buscar al Señor. ¿O será que estarán dispuestos a dejar lo económico por buscar a Dios? No. Hace un tiempo, y me voy a quedar con estos 2 puntos por el tiempo, y me faltan 2 más, pero miren hermanos, hace unos días, tal vez unas 2 semanas, estaba